para celebrar, somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza, denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí Escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia, Puerto Rico libre. ¿Cómo están a toda nuestra audiencia de ATV Radio? Así de esta manera comienza este programa de Guarmis Bolivia en su cuarta temporada. Bienvenida, Guarmi Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Guarmi Mauge. Un gusto estar otra vez aquí en el podcast de las Guarmis, llevando una agenda que hemos preparado informativa y de análisis, como siempre, para todas las amigas Guarmis que nos siguen en Bolivia y más allá de nuestras fronteras. Vamos a iniciar dando primero nuestros agradecimientos a los emprendimientos que nos auspician en este espacio semana tras semana. Comenzamos con la Fundación Estrategia 360 Grados, una fundación conformada por un equipo multidisciplinario que está trabajando diferentes investigaciones, sondeos, encuestas y otros estudios sobre la realidad boliviana y latinoamericana. Fundación Estrategia 360 Grados lleva el eslogan Construyendo el futuro en el presente, justamente porque lo que quieren es darnos insumos, información para pensar cómo podemos intervenir en la realidad hacia adelante. Pueden encontrarlos en la red social del Facebook y allí van a estar difundiendo los resultados de su trabajo. Así es, también debemos agradecer las artesanías Illari Art Deco, que son productos en joyería natural y también artificial. Justamente son joyas elaboradas a mano, joyas elaboradas por manos bolivianas, manos de Guarmis, quienes también proponen este tipo de productos. La pueden contactar a la hermana Yam Sofía al siguiente WhatsApp 610-13-990, 610-13-990, y si quieren ver más de estos trabajos también la pueden contactar en su página de Facebook y además en la calle Potosí, en el Centro Comercial Moderno. Ahí van a poder observar también la infinidad de productos que se tiene por parte de la hermana Yam Sofía. También pueden llamarla y poder hacer una cita para poder consultar el arreglo de alguna joya o la limpieza especial de algún producto que tenga en casa relacionado a lo que es la bijutería. También pueden llevar sus diseños personalizados y allí la Guarmi Jan Sofía y su equipo seguro lo van a volver realidad en lindas prendas para lucir en diferentes momentos. Así que Illari Art Deco, una microempresa, un emprendimiento de gran creatividad. Así de esta manera, Guarmis Bolivia en su cuarta temporada de este podcast comienza de esta manera. En Guarmis, comentario de la semana. Muy bien, y en el comentario de la semana nos vamos al contexto internacional, porque recientemente un artista como es Madonna le ha pedido al Papa León del Vaticano poder visitar Gaza, dice, antes de que sea demasiado tarde. Recordemos que en este sector aún se sigue viviendo una crisis alimentaria terrible, especialmente la que enfrenta la población infantil, los sectores vulnerables, mujeres, personas ancianas de la tercera edad y quienes sobreviven de un milagro y pueden pasar día tras día, ¿no? En esta hambruna que también se está atravesando en la Franja de Gaza. Bueno, estamos revisando que hay muchos pronunciamientos en los últimos días respecto a esta situación tan grave, esta crisis humanitaria que está viviendo la Franja de Gaza y todo el territorio palestino. Artistas como Madonna, bien decías, ha solicitado que el Papa pueda visitar
justamente este territorio, aunque seguramente eso va a ser imposible porque Israel continúa bombardeando todos los días al pueblo palestino. Y no solamente vemos que se están manifestando artistas de la música, sino del cine, también varios ya se han pronunciado. Países que han apoyado a Israel al comienzo de esta agresión, también ahora están pidiendo que puedan abrirse corredores humanitarios que lleven alimentación, medicamentos, agua, para que pueda la gente tener algo de sobrevivencia, ¿no? Porque como cuentan muchos relatos que son ya virales, ellos dicen no pueden salir de la casa porque no saben si van a retornar. Y lo mismo está pasando tanto con mujeres, jóvenes, todos aquellos que salen en busca de un poco de comida, a veces no regresan. Y muchos activistas le están llamando a eso la muerte como una manera de atrapar a el pueblo palestino y de esa forma bombardearlos. Pero no solamente está pasando esta crisis del hambre, no, por falta de alimentos. Hemos visto que 5 trabajadores de la prensa también han sido afectados estos días, de la cadena Al Jazeera, una cadena internacional con millones de seguidores en el mundo árabe, y que pues lamentablemente han perdido la vida. Lastimosamente no hay seguridad para quienes puedan informarnos acerca de lo que acontece en este lugar. Hace unos meses atrás también vimos la situación de una mujer, una hermana, que denunciaba a través de sus redes sociales lo que acontecía, la violación de derechos humanos en ese sector por el frente israelí. Nosotros convocamos no solamente a aquellos sectores internacionales, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Coordinadora de Asuntos Humanitarios de la ONU, convocamos de manera general que se puedan integrar más caminos de soluciones concretas al cese al fuego y la muerte que se está dando diariamente. Como lo decíamos, este exterminio étnico del pueblo palestino está arrasando familias enteras, niños y las futuras generaciones que se encuentran amenazadas. También pedimos que puedan tomarse las medidas urgentes para un compatriota boliviano que está en la Franja de Gaza, atrapado, dice él, con su familia, su esposa, sus 5 hijos, un médico que ha estudiado en Santa Cruz, que ha trabajado en Bolivia muchos años, y al ir a visitar a algunos familiares ya no pudo salir, ya no pudo ser evacuado. Sin embargo, Refaat Alatna, él ha pedido ayuda a la Cancillería de Bolivia y bueno, dice él que no tiene hasta ahora respuesta, así que por favor pedimos que tomen algunas medidas que puedan evacuar a la familia de nuestro compatriota. Sí, debemos integrarnos, unirnos, y en este caso lo hacen a través también de la música, ya que más artistas, ¿no? Entre ellos Massive Attack, Brian Eno, YouTube, quienes no los han escuchado, han podido realizar conciertos a nivel internacional en sus redes sociales para visibilizar esta crisis que se está atravesando y no puede pasar frente a nuestros ojos y no poder hacer nada. Nos sentimos realmente muy consternados con lo que acontece. Bueno, y es una gran reflexión que debemos tomarlo en cuenta a cada momento. ¿Y para qué lo tenemos ahí, celular? Y podernos informar y podernos pronunciar de alguna manera en estas páginas donde convocan al cese al fuego en este sector y al ataque y a la muerte de niños. Así, con este comentario internacional, con la consigna "No dejemos de hablar de Palestina", empezamos el programa de las Warmis. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. Vamos a realizar ahora
un diálogo colectivo aquí y con grandes warmis, amigas de nuestro podcast, que están con nosotras desde aquí La Paz, la organización Mamás Sororas. Karen Alanoca está con nosotras y también Ángela Bovarín de Mujer de Plata de Potosí. Queremos hacer este diálogo, este foro, este pequeño foro entre warmis para conversar sobre un tema muy interesante que, bueno, ha salido como oficial y legal en días pasados respecto a que el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció de manera obligatoria que para el 2030 la paridad de género tiene que estar presente en las candidaturas de la presidencia y vicepresidencia. Así hay. Ahora vamos a hacer un análisis muy interesante con las hermanas, con las warmis, quienes también nos van a dar sus puntos de vista, especialmente en este avance, podríamos decirlo, cuando en esta coyuntura actual es cuando más a la mujer se la ha recriminado, se la ha discriminado, se la ha cuestionado. No vamos a hablar específicamente de los partidos o los colores políticos, no de manera general, porque en cada partido existen mujeres, existen representantes, las cuales también deben ser respetadas y obviamente también tener el mismo lugar o la misma experiencia y la misma el mismo espacio que debe ser respetado, al igual que un hombre. Demos paso, ¿no?, con nuestras hermanas también, quienes nos van a dar sus puntos de vista. Bienvenida, hermana Karen, desde La Paz, Mamás Sororas, bienvenida. Un gusto, un abrazo acá desde La Paz. Bueno, en referencia a esta sentencia constitucional, que es la 0040/2025, que obliga a los binomios presidenciales de las siguientes elecciones a tener una paridad de género en sus candidatos y candidatas presidenciales. Bueno, significa un avance, ¿no?, jurídico y también simbólico hacia la igualdad política que las mujeres también necesitamos. Si bien hay una paridad dentro de los candidatos a senadores, a diputados, etcétera, en los binomios presidenciales no se veía como obligación este requisito. Cabe recalcar que todo ese tema de esta sentencia está vinculado al artículo 8, al artículo 11, al artículo 14 de la Constitución Política del Estado, que establece como valor en la igualdad, la equidad de género, y el artículo 14 en específico que prohíbe toda forma de discriminación en razón de sexo o de género. Actualmente solamente no tenemos una sola candidata, no voy a nombrar el partido político, porque hemos quedado en eso, como la única candidata a la vicepresidencia. Si bien esto puede significar un avance histórico, ¿no?, porque veíamos que la masculinización del poder solamente era para los hombres, con esta nueva sentencia vemos ya un avance. Pero también tenemos que estar cautelosas las mujeres de que esta sentencia constitucional que obliga a los binomios presidenciales no sea usada como una estrategia más de marketing políticos y las mujeres no seamos usadas o instrumentalizadas para esto, sino que también esta sentencia constitucional o esta participación política que vamos a tener las mujeres esté acompañada de las condiciones en las que tenemos que nosotros ejercer nuestro derecho político. Si bien hay una ley que recrimina o castiga toda forma de violencia hacia las mujeres, tenemos que estar cautelosas de que esta se cumpla y de no ser instrumentalizadas. Ángela, desde Potosí, ¿cuál es tu primer balance sobre esta sentencia constitucional? Imainaya, Hatun Napaikuta, Chayachini, Kay Potosí, Yastamanta Pacha. ¿Cómo están? Un saludo desde la ciudad de Potosí. Ángela Osuna, mujer no grata para el machismo, ¿no? Bueno, desde la colectiva Mujer de Plata, si bien reconocemos que la sentencia constitucional puede ser un avance en tema de normativa para garantizar el acceso de las mujeres en la participación política. Sin embargo, somos nosotras muy críticas al respecto, ¿no?, porque creemos que es un desafío para estos próximos 5 años, que tenemos para que
se practique o se cumpla esta sentencia constitucional, porque la sentencia constitucional ha indicado que a partir del 2030 va a ser esto obligatorio, ¿no? Entonces, creemos que es desafiante de que las mujeres podamos conseguir esa autonomía respecto a la crítica y a la posición política que podemos tener en estos espacios, ¿no? Sobre todo porque muchas de las mujeres han sido instrumentalizadas por los partidos políticos, ¿no? Entonces no tienen autonomía sobre sus decisiones y si bien están representando se ve, ¿no?, en espacios de representación políticos, sin embargo ya tienen un discurso armado que viene desde una jerarquía que es masculinizada también, ¿no? Entonces no hay una autonomía de las mujeres. Además, también tenemos que ser muy críticas de que muchas mujeres sí están en espacios si bien pueden estar en espacios de poder, de decisiones, en espacios políticos, también están replicando las violencias, están replicando las mismas actitudes que tienen muchos compañeros hombres, ¿no? Entonces, no estaríamos avanzando mucho cuando estas compañeras igual están replicando el machismo, la misoginia, ¿no? Entonces creemos que deberíamos de trabajar creo que es desafiante, desde Mujer de Plata creemos que es desafiante para estos próximos 5 años la formación de las mujeres en un pensamiento crítico, autónomo, que de verdad represente la presencia de las mujeres en estos espacios políticos, ¿no? Entonces, nosotras la vemos desde ese lado y también desde un lado también de que tiene que haber una modificación respecto al sistema electoral también, que si bien hablamos de democracia, no se está practicando tanta democracia, ¿no? Creemos que también tiene que avanzarse en eso. Entonces puede ser sí un paso, sí, en la normativa, pero nos falta mucho en el tema de dejar de instrumentalizar a las mujeres. En este contexto nos consultamos y nos preguntamos diariamente como mujeres, también mujeres profesionales en todo el país y las colectivas. Desde el año 2004, por ejemplo, se rige en Bolivia la democracia paritaria en la ley 2771, una norma que fue incluida en la constitución actual del país desde el año 2009. ¿Se habrá respetado o no? Es prácticamente una cuestionante que diariamente la debemos pensar. Hermana Karen y también Ángela, hermana, respóndanos, ¿cuáles serían los retos que las mujeres deben asumir ahora a la hora de acceder especialmente a esos espacios de poder? Personalmente pienso que es enfrentarse a no ser instrumentalizada por algunos líderes, digamos, que nos han venido usando a lo largo de la historia, y otro es que no lo veo tanto como reto, pero sí lo veo como compromiso, que es la formación de nuevas lideresas, ¿no? O sea, no basta con tener buenas ideas, sino que también tiene que estar acompañado de una formación profesional, política, social, de todas esas nuevas generaciones, esas nuevas lideresas que vamos a tener en las siguientes elecciones. Ángela, ¿cómo ves este proceso de desafíos que mencionabas justamente? ¿Qué retos tendríamos que enfrentar como mujeres? Bueno, como mencionaba anteriormente, y comparto también con Karen, es que los próximos 5 años las mujeres tenemos que articular, esencialmente tenemos que articular en colectividad, respetando nuestras diversidades, porque es cierto que hay diversidades también en las mujeres, hay muchas diversidades, respetando esas diversidades, pero también buscando una colectividad para buscar una formación de las mujeres con pensamiento crítico y autónomo elementalmente, ¿no? Y esta visión también tiene que ser descolonizadora, despatriarcalizada también, y no machista, porque muchas mujeres seguimos
replicando actitudes machistas, ¿no? Entonces, creo que el desafío es formar ese tipo de lideresas, formarnos entre nosotras, colectivizar esa lucha para que las próximas elecciones que van a ser el 2030 y que sí o sí va a haber representación de mujeres, ya sea de presidenta o de vicepresidenta, sean representaciones adecuadas para todas y todos, ¿no? Porque no olvidemos que este tema de la despatriarcalización y del machismo no solamente es un asunto de mujeres, no solamente es un asunto que nos afecte a las mujeres, es un asunto que es estructural, que afecta a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva necesitamos una representante o representantes mujeres que tengan esa perspectiva, sobre todo autónoma, ¿no? Que no permitan que, como se ha visto en la historia, un partido político las instrumentalice y les dé un discurso de qué es lo que pueden decir, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, que se ha estado viendo mucho, ¿no? Entonces creo que desde ahí, desde esas diversidades, tenemos que articular, dejando de lado esas diferencias, porque hay también diferencias entre las mujeres, para poder articular y dejar ese mito. Hay un mito que nos dicen, ¿no? El peor enemigo de una mujer es otra mujer. O sea, tenemos que ir desarticulando ese mito para que próximamente nuestras representantes para el 2030 sean mujeres que realmente sean representantes para las y los bolivianos, para un mejor futuro para todas y todos, ¿no? Hay una agenda muy grande de demandas, de reivindicaciones de los sectores de mujeres que, como decía Ángela, pues es diverso, es diferente. Y hablando de tejer alianzas, de poder tener una relación más fluida entre diferentes organizaciones, Karen y Ángela, les pregunto, ¿creen que es posible hacer, unir a las mujeres, aunque fueran de diferentes clases sociales, de diferente origen étnico, con esa pluralidad, podemos avanzar como movimiento de mujeres, pero con esas diferencias? Claro que sí, ¿no? Yo perdón por adelantar, ya, perdón, pero yo pienso que sí. De hecho, una muestra y una propuesta desde nosotras como Mujer de Plata es la micropolítica, ¿no? Entonces, nosotras, Mujer de Plata en Potosí, no se ha cerrado a tener una sola requisitos para entrar a Mujer de Plata. Es diversa, es plural. El único requisito para poder ser Mujer de Plata es de verdad tener un buen corazón y ser apartidaria, ¿no? Son dos requisitos que tenemos nosotros, pero hay una pluralidad grande en nuestra colectiva, también de hombres y de mujeres, que arman y estructuran esto. Entonces, yo creo que si aprendemos a escucharnos y a respetar esa diferencia y a entender, podemos articular, porque nosotros en algo pequeñito, desde Potosí, desde Mujer de Plata, lo estamos logrando hacer, porque hay un montón de diversidades, hay indígenas, hay profesionales, hay comerciantes, hay personas pro aborto y no pro aborto, por ejemplo, en Mujer de Plata, ¿no? Y eso es algo muy interesante para mí, porque es algo que el movimiento feminista igual ha estado cerrando, y hay que ser críticos también en eso, ¿no? Entonces hay que aprender a respetar esas diversidades, creo yo, y respetar esas diversidades y a partir de eso ver qué es lo común que tenemos entre las mujeres para poder articular y poder tejer en esas diversidades, así como un aguayo bien bonito de todo color, ¿no? Con todo tipo de tejidos, se puede estructurar algo. Y eso es algo que nos diferencia, creo yo, desde mi experiencia, a las mujeres de los hombres, es que muchas mujeres, y esto ha sido muy criticado también en la política, es que nosotras sí actuamos también con nuestras emociones y hay mucha más pasión para hacer las cosas también. Obviamente hay que buscar hay que encontrar un equilibrio en esto, pero tenemos más pasión para hacer las cosas. Es por eso que en los espacios de derechos humanos y de activistas existen más mujeres que hombres también, ¿no? Entonces son todas esas diferencias, esas cosas que nos van a poder
llevar a poder articularnos. Creo que ese se puede hacer, es simplemente ponernos a aceptar también esas diferencias y tratar de dejar de lado esto un rato y decir, ya, esto encuentro en común contigo, hermana, y podemos hacer algo, ¿no? Y las diferencias dejarlas de lado también por un bien común para todas y todos, ¿no? Queremos realmente agradecerles, nosotras muy contentas como Warmis, como mujeres, el poder ser parte también de esta integración, este tejido tan especial que tenemos en el programa de Warmis Bolivia. Ya vamos cerrando y nos gustaría conversar aún más y esperamos que en el futuro podamos tener más mujeres. En el contexto histórico de nuestro país, solamente una mujer, Lydia Gayler, fue presidenta. Esperamos que podamos tener más mujeres. Ya para finalizar, hermana Karen, tu despedida, tu recomendación final, por favor, y también a Ángela. Muchas gracias por el contacto. Bueno, primero quiero agradecerles por la invitación, feliz de haberlas conocido y encontrarnos en este espacio que es tan valioso para seguir avanzando. No sé si recomendación, pero es que tenemos que estar cautelosas y cuidar nuestros espacios, esos espacios políticos que no nos han entregado en una bandeja de plata, los hemos estado y los estamos peleando todos los días y tenemos que formarnos nosotras como mujeres, acuerparnos entre mujeres para no ser instrumentalizadas en estos espacios políticos. Gracias, Karen. Vamos a retornar con otros diálogos también. Ángela, tu despedida, por favor. Bien, muchas gracias por el espacio, por replicar nuestras voces. Creo que es importante escucharnos y a partir de estas propuestas también articularnos, Potosí, La Paz, allá, ¿no? Articularnos y buscar, ¿no? Un mejor futuro para todas y todos. Tincuna Cama, hasta pronto y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Tincuna Camaya, Ángela. Hasta la próxima. Un jayaya grande. Hayaya. Escuchas Las Warmis. Continuamos con Las Warmis. Es tiempo para escuchar la fuerza colectiva. Y ahora vamos a nuestro sector Fuerza Colectiva. Estamos con un contacto especial hasta Tumupasa, el norte de La Paz, en el territorio del pueblo indígena Tacana. Vamos a conversar con la hermana Janet Valdés del Consejo Indígena de Mujeres Tacanas y también, claro, estamos con el hermano Mauro, quien él nos va a hacer el contexto de cómo estamos realizando este contacto. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a Las Warmis. Muy buenas tardes, hermana Claudia, un saludo cordial a todo el país. Desde Radio Tacana le mandamos un abrazo cordial para todas las Warmis en todo nuestro territorio nacional, desde nuestro territorio indígena Tacana, Tumupasa. Estamos, ya lo decía usted, en la presencia de nuestra presidenta de las mujeres tacanas, que ella representa al CINTA. Así que vamos a conocer todo lo que concierne ante proyectos y proyectos productivos que tienen las mujeres, de cómo se van levantando luego de todo lo que ha golpeado en sí en estos últimos años a nuestro territorio indígena. Así que bienvenidos a todos ustedes y nuevamente un abrazo para todos. Qué hermoso, y realmente nos sentimos de corazón muy agradecidos por permitirnos ingresar tal vez a través de este medio de comunicación a sus hogares, a las estancias, hay lugares muy alejados, a veces con la radio, en el canchón escuchándonos. Realmente es la magia de la comunicación. Hermanos, preguntarles a la hermana, también a usted, hermano, nos gustaría saber qué proyectos productivos están llevando para mejorar la situación de las familias allá en este sector. Muy buenas tardes, hermana. Nosotros, me presento primero. Mi nombre es Janet Valdés Vilca, soy la presidenta del Consejo Indígena de Mujeres Tacanas del pueblo Tacana 1. Nosotros como mujeres, como
como pueblo Tacana estamos llevando los emprendimientos productivos a través de, hoy en día, tratando de sacar adelante después del golpe que nos ha dado el tema del cambio climático. Estamos trabajando con un vivero que hemos captado a través de la FAO, y estamos trabajando eso nosotros como mujeres para poder recolectar en nuestras comunidades que han sido afectadas tanto como en los incendios y también con las inundaciones. Estamos trabajando en eso para así, sabemos que es a futuro porque estamos trabajando con el tema del copoazú, del azaí, del cacao silvestre para poder implementar más en lo que son nuestras comunidades y para todo lo que es nuestras hermanas, ¿no? Así también nosotros trabajamos recientemente este año hemos sido ganadores de Comunidades Sostenibles, la Ruta de la Mujer Tacana, donde nosotros brindamos el tema de la visita a las comunidades, cómo las comunidades trabajan con el medio ambiente. Asimismo, las comunidades tienen diferentes emprendimientos. Empezamos nosotros con todo el tema de lo que es el cacao, la elaboración en pasta y sus derivados, ¿no? En la comunidad de Capaina, en nuestra comunidad de Bella Altura también trabajamos con lo que es el tema de artesanías, la billutería y el tallado, ¿no? En madera, lo que nosotros hacemos, la recuperación de todo lo que nos ha quedado, ¿no? Del antaño pasado. Asimismo, en las diferentes comunidades estamos con el tema de la chila de plátano, que también son liderizados por mujeres. Estamos también con los jabones medicinales, medicina tradicional, aceites esenciales, y asimismo con las artesanías, que es lo que nosotros nos identifica, y al momento de realizarlo queremos demostrar nuestra identidad cultural y también contar historias, ¿no? A través de un tejido. Hermana Janet, sí hemos visto que aquí en una feria en la ciudad de La Paz estaban presentes de las comunidades Tacana. Hemos visto varios de sus tejidos, productos alimenticios en base al plátano, al chocolate, como mencionabas, los jaboncillos también hemos podido adquirir. Todo estos productos que están ustedes incursionando, ¿cómo lo están canalizando? Porque esta feria, bueno, ha sido en un momento, pero no es permanente. ¿Tienen ustedes apoyo para comercializar eso en otros departamentos, tal vez mercados de exportación? ¿Cómo están haciendo esa parte? Hermana, nosotros no tenemos exportación. Usted sabe que hay que sacar los permisos para poder realizar la exportación, pero aún así a nivel nacional nosotros hacemos la venta. Tenemos una página y también tenemos el contacto, que ahí es donde nos contactan y hacemos las entregas, los envíos. Así también nosotros participamos a través de una invitación de las ONG con la cual recibimos un pequeño apoyo, más en parte técnica, pero es así como nosotros llegamos a diferentes encuentros, a diferentes lugares para poder presentar nuestros productos como pueblos indígenas, ¿no? Productos que realmente los sacamos del bosque y todo lo que nos pueda brindar lo elaboramos, ¿no? Para generar un ingreso no muy grande, pero para nuestras familias, para sobrevivir, ¿no? Más que sin duda destacar el trabajo que vienen elaborando nuestros hermanos indígenas, especialmente con estos productos naturales, y siempre hemos destacado el producto ecológico porque más allá de ello siempre tiene incidencia en lo que es la nutrición y ver una nueva opción para podernos alimentar de manera más sana. ¿Cuál es en esta coyuntura actual la principal demanda que ustedes tienen como pueblos indígenas? Bueno, la principal demanda que tenemos nosotros es la defensa de nuestro territorio, ¿no? Queremos, ¿no? Últimamente hemos sido muy afectados y también hemos sido avasallados, y también podemos decir que la minería ilegal está
está llegando ya por acá, sabiendo, nosotros podemos decir, sabiendo el gobierno que todos estos lados son pueblos indígenas y los pueblos indígenas nos dedicamos a ser conservacionistas, ¿no? Proteger todo lo que es el medio ambiente, ¿no? En la cual nosotros siempre vamos a pedir el respeto para nuestros territorios y para todas las TCO, porque nosotros peleamos para todos y protegemos para todos. Sí es, hermana, ustedes son los principales guardianes de la Amazonía y de otros lugares, territorios que también están en peligro, ¿no? Porque diferentes actividades ilegales como la minería, bien decías, están entrando y provocando muchos daños en todo sentido. Hermana, y a eso además se junta que hemos estado viviendo una crisis económica terrible, estamos todavía en eso. ¿Y cómo están haciendo ahí? ¿Cómo están los precios? ¿Cómo las familias se están haciendo para el sustento? Mira, hermana, es realmente doloroso hablar de esta situación, ¿no? Ya que nosotros como indígenas y como pueblos muy lejanos somos más afectados por el tema de que el producto llega de lejos. Usted sabe muy bien que el año pasado, por causa de los incendios, se ha puesto la pausa ambiental y nosotros trabajamos con los chacos ancestrales, como nosotros le decimos, porque no chequeamos en excepciones, simplemente para nuestro sustento de nosotros, y hemos sido prohibidos también de esa manera, pero nosotros valoramos cada ley, cada propuesta que se hace en bien de lo que es de nuestros bosques, pero ahora es lo que nos está afectando, no tenemos ya para nuestro sustento, lo estamos comprando a altos precios, la canasta familiar está sumamente elevado. Sí estamos tratando de sacar nuestros productos, pero a duras penas nos alcanza para la canasta familiar, que se ha subido de la noche a la mañana. Es sumamente indignante, pero como mujeres queremos ser escuchadas a nivel nacional. La canasta familiar nos está derrumbando, ¿no? Por todo el tema, lo que es el aceite, el arroz, está llegando muy caro, la carne está cara para aquí, más que todo en nuestro pueblo de nosotros. Y las familias de los pueblos indígenas se identifican con producir, no a extensiones ni a grandes escalas, simplemente para el sustento. Bien, hermana, vamos tomando nota. Hay una necesidad de más atención también de parte del Estado y que pueda proteger los derechos como es su función, su competencia. Vamos entonces a estar haciendo más contactos más adelante para conocer cómo va avanzando esta producción que ustedes están haciendo como pueblo indígena, comunidades que están en varios sectores, preservando también nuestro medio ambiente, nuestra Amazonía, y qué respuesta hay, ¿no?, de las autoridades, que también tienen que cumplir su parte. Decías algo muy importante, ya se ha iniciado la época de los chaqueos de manera oficial, podemos decir, así lo han señalado las autoridades, pero también deberían ir acompañadas con medidas de prevención. Entonces ya se ha visto que se puede llegar a generar mucho daño cuando no se fiscaliza y cuando no se actúa a tiempo. Estaremos en nuevos contactos, hermana, para conocer cómo va avanzando en sus proyectos el Consejo Indígena de Mujeres Tacanas. Así es. Muchas gracias por haber compartido con las Warmis. Muchísimas gracias a ustedes, y siempre recordarle pedirle a Bolivia y a todo a nivel nacional, que al nuevo gobierno, que siempre respeten lo que es nuestro territorio y pues se acuerden de los pueblos indígenas, ¿no? Muchísimas gracias, un gusto. Muchas gracias a ustedes, hermanas, hermanos, allá desde el pueblo Tacana, y será interesante también que nuestras autoridades visiten estos lugares, conozcan la verdadera realidad que atraviesan los pueblos indígenas y el trabajo de las mujeres y hombres tacanas de este sector. Un abrazo grande hasta allá y Jayaya.
Y para cerrar el sector Fuerza Colectiva aquí en el podcast de las Warmis, vamos a escuchar y ver también un video que han producido las hermanas productoras del pueblo chacana. Recordemos que ellas han incursionado en varios sectores productivos como el sector de alimentos, los tejidos ancestrales que ellas están recuperando, la producción de jaboncillos y otros cosméticos también de manera natural. Ellas también, como guardianas de la Amazonía, entran a esta cadena productiva sin afectar el medio ambiente. Así que para que podamos colaborar y hacer nuestros pedidos hasta el territorio Tacana en el norte de La Paz, veamos esta información. Nuestro emprendimiento se llama el Tumi, significa en Tacana Motacus. Ahorita estamos sacando los jabones medicinales, estamos rescatando de nuestros bisabuelos. Tenemos hartísimo en el bosque que podemos utilizar remedios caseros. En Dedelmi trabajamos en familia, recolectamos y aprovechamos lo que nos da el bosque, nuestro ejije que nosotros lo llamamos en el idioma tacana, y de esta manera aportamos también al cuidado del medio ambiente, a la protección del bosque de nuestro territorio. Nuestras actividades artesanales son bien interesantes, ¿no? A muchos les agrada, estamos buscando apoyo, promocionar. Yo soy tacana, cuido mi bosque, ¿no? Porque de ella recolectamos toda esta semilla. Pura Vita Vita en tacana significa chocolate dulce. Desde nuestros ancestros justamente nosotros no usamos químicos, sabemos que va matando la tierra a un corto plazo. Aparte de nuestras plantas de cacao tenemos plátano, maíz, yuca. Nos enorgullece a nosotros, ¿no? Que nuestros tejidos, que vaya pues hacia el exterior, ¿no? Que nos conozcan. El pueblo tacana cuenta con diferentes emprendimientos productivos a nivel territorial en cada una de las 23 comunidades, y es importante que todos estos emprendimientos sean identificados con una sola marca. Con los emprendimientos que ellas hacen les permite traer algo más a la familia y a la canasta familiar. Gracias a la marca Tacana ya están recibiendo ellos más pedidos. Hay muchas cosas que monitorear, como el bosque, los animales, la madera, el río. Entonces, el mayor problema que tenemos son dos, ¿no? Uno que es la tala de madera ilegal y el otro es la cacería. El tema de conservación es utilizar los recursos que tenemos, pero de una forma sostenible. Aprovechar lo que se tiene, pero de una forma responsable. La marca Tacana representa mucho más que un nombre comercial. Inspirada por el pueblo tacana, esta marca es un símbolo de compromiso arraigado en una producción consciente y libre de deforestación, en perfecta armonía con el entorno natural. Cada producto lleva consigo la promesa de contribuir a la protección de los bosques, la biodiversidad y el equilibrio ecológico. En Warmis conocemos a las mujeres en la historia. En el sector de mujeres en la historia de su programa Warmis Bolivia, hablamos de Fátima Alfiri. En una época donde las mujeres rara vez tenían acceso a la educación o al poder, Fátima Alfiri rompió todos los moldes. En lugar de usar la herencia de su familia para su comodidad, decidió invertirla en algo que transformaría la historia: construir un espacio para que las personas pudieran aprender y crecer. Fátima no solo tenía formación en temas religiosos, también entendía el valor del conocimiento, y eso la motivó a crear algo que muy pocas mujeres podían siquiera imaginar en esa época. Con su visión clara, Fátima funda la mezquita y universidad de Karawiyin en Fez, Marruecos, en el año 859. Este lugar no solo era para rezar, sino también para enseñar ciencias, filosofía, arte y más. Gracias a su liderazgo, esa universidad se convirtió en la más antigua del mundo en su funcionamiento. Ella no fue una simple patrocinadora, supervisó la obra,
tomó decisiones y pensó en cada detalle. Su trabajo demuestra que las mujeres han sido líderes, aunque la historia no siempre lo reconozca. Durante siglos, su nombre quedó en las sombras, mientras que otros hombres recibían el crédito por impulsar la educación. Pero hoy, al conocer la historia de Fátima, recordamos que muchas mujeres como ella han sido clave en el avance del conocimiento, aunque no siempre se les haya dado el lugar que se merecen. Su vida es una prueba de que el poder de las mujeres para cambiar el mundo ha estado presente desde siempre. Solo hace falta visibilizarlo. Nuestro homenaje de este programa de Warmis Bolivia a mujeres como Fátima Alfieri, quienes han aportado a las ciencias y al conocimiento. Ahora en Warmis, nuestro sector de Pachamama. Mira, me encuentro en la playa de Sampaya, en el lago Titicaca. Allá está Isla de la Luna. Estoy frente a Isla de la Luna. Un saludo desde Collaña, Ota. Les mando saludos. Así es el lago sagrado, muy bonito, limpio. En este momento me encuentro aquí y estoy muy feliz. Desde niña he crecido y ahora sigo viendo todo esto. Por ejemplo, aquí hemos hecho tunta. En estas piedritas se hace tunta, es hoyitos. Ahí se hace tunta. Muy rico la tunta. Limpio. Así se hace tunta. Aquí hay harto mauri. ¿Quiénes quieren mauri? Vengan. Vengan a Sampaya. Aquí vamos a cocinar mauri con tunta. Así vamos a cocinar. Así es, este lago. Aquí hay unas piedras. Dicen que es de los incas, son bien cuadrados. Mira, bien cuadrados. Aquí está, mira, piedras. Los abuelos decían que es piedra de Inca. Para la construcción manejaban desde los incas estas piedras. Muy lindos, bien cuadraditos. Y está aquí. Y sobre eso yo estoy caminando. Guay, está, mira. Escuchas las Warmis. Y así vamos cerrando este episodio del podcast y programa de las Warmis Bolivia desde el estudio de ATV Radio para todo el país y más allá de nuestras fronteras. Vamos a agradecer ahora a las emisoras aliadas que también bajan nuestra señal en sus diferentes medios de comunicación y redes sociales. Agradecemos a Radio Estudio FM 94 en la ciudad del Alto. Radio Estudio pertenece a la Fundación para la Comunicación Alternativa Social Educativa, FUCASE. También un agradecimiento a la Red de la Diversidad Huaynatambo en el Alto y en Batirenda en Tarija y Cipastambo en Sucre. También un agradecimiento a la Agencia de Información Chuquisaca Radio Adich FM en Sucre, en la capital de Bolivia. A las comunidades que se encuentran en los yungas del departamento de La Paz, Noryungas y Suryungas, quienes también sintonizan el programa de las Warmis Bolivia. Y como no, hasta el norte de La Paz, vámonos a Radio Río y Radio Tacana, que se encuentran en Tumupasa, Rurrenabaque y toda la región circundante al Parque Nacional Madidi. Nuestro gran agradecimiento. Así es, también debemos saludar a toda la comunidad boliviana que se encuentra allá en el hermano país de la Argentina, y también nos pueden sintonizar a través de Radio Integración en La Plata.
Argentina. Un abrazo grande y un saludo cordial a la red de comunicadores populares del Mercosur, también a Informa Bolivia en Santa Cruz. También nos sintonizan y nos escuchan en Radio La Zona en Cotoca, en el departamento de Santa Cruz, y a las páginas digitales de noticias Aigún y Bolivia Nueva, que semana tras semana nos informan y nos actualizan en cuanto a lo que se refiere las noticias de orden nacional e internacional. Pueden seguirnos a través de las redes del Facebook, el YouTube, el TikTok y pronto el Spotify. ¿Y dónde nos pueden escribir para mandar sus propuestas? Al programa de correo electrónico nos pueden escribir guarmibolivia7@gmail.com, guarmibolivia7@gmail.com. Estaremos esperando sus invitaciones, también los comentarios y las sugerencias que pueden tener al programa y podcast de Guarmis Bolivia. Desde ya, gracias por todos los mensajes que nos van llegando todas las semanas y esperamos tenerlos pronto en la siguiente edición, el siguiente episodio del podcast de Guarmis Bolivia. Muchas gracias. Así es, muy esperanzados, que vengan días mejores. Un jayaya. Jayaya. ¿Quién y cómo diciendo, ay si güey Sarita, dejando tu pueblo, así estás caminando. Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón, ¿quién eres tú?